Bienvenidos una vez más a nuestro programa Todo es Posible. Me complace estar con ustedes en esta hora junto a mi querida esposa. Como usualmente está pues acompañándonos en nuestra programación. Así es, Alberto, y siempre es una bendición el poder compartir contigo y con toda la audiencia que nos mira alrededor del mundo con este programa que de verdad recibimos tantos y tantos correos y testimonios de las personas que son bendecidas al escuchar nuestro programa. Un programa especial hoy. Súper de lujo. Súper de lujo. Estamos con una pareja muy querida para nosotros y querida para todos ustedes. Mario Andrés Moreno y su queridísima esposa, Bárbara Bermudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, pastores? Felices de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Pues estamos gozosos de tenerlos aquí. Y bueno, y el programa pues no tenemos una larga duración, así que quiero ir al punto. Igual que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles en estos últimos, que son 12, 13 o 14 meses. Sí, 15 meses. Y tú tuviste tu impacto negativo con el área del COVID, el COVID-19. Y entonces, claramente, lo que quiero es compartir con el público no solo tu área y la de tu esposa, porque cada cual tiene su situación ahí, pero en general, ¿cómo puedes tú también dejarnos ver cómo se pueden sentir otros que no eres tú? Exactamente. Como nos infectamos, ya todos lo sabemos. Como llegamos a un hospital, todos lo sabemos. El tema es que yo diría que hay dos componentes extraordinariamente importantes, y es cuando eres diagnosticado. En el caso mío, yo no sentía absolutamente nada. Seguí trabajando común y corriente. En mi casa se enfermaron mis suegros, mi esposa cuidándolos se enfermó. ¿Y tu trabajo enfrente de una cámara? Yo todo el día, y en la radio. Yo era ya 10 pruebas que me había hecho, habían salido todas negativas. Cuando Barbie se infecta positiva de coronavirus, continué haciéndome pruebas. Se enferma la niña, mi casa parecía un hospital. Así es. Pero de pronto yo le digo a mi esposa, ella me dice, todos estamos en stand-by, estamos descansando, tienes que parar de trabajar. Entonces yo decía, tengo que seguir trabajando, déjame llegar hasta el viernes. Para hacer el cuento largo corto, llego el viernes, aquel viernes, nunca lo podré olvidar, antes de mi cumpleaños, y me dice mi esposa, te veo muy mal. Pero yo me sentía... Se veía mal. Se veía mal. Más mal que siempre me veía. Nosotras las mujeres tenemos creo que una intuición muy diferente a ellos. Yo lo veía que estaba desmejorándose. Él y yo nos comunicamos a través de un vidrio y por teléfono, porque ya yo estaba aislada de toda mi familia. Entonces fuiste al hospital. Entonces, no, estaban dentro de la casa. Claro, yo me enfermo primero y a él le tocaba seguir, claro, porque la primera que se enferma... De un cuarto al otro. Como dándole serenata estaba yo. Correcto, de un cuarto al otro. ahí pueden ver las imágenes. Ahí. Yo me enfermo primero, yo me aíslo de toda la familia y Mario sigue trabajando porque Mario no había dado aún positivo. Yo el lunes me voy, en esa semana, me voy solita, me voy a hacer la prueba porque ya sentía yo sentía los síntomas, ¿no? Entonces, cuando doy positivo, automáticamente uno tiene que aislarse. Es lo que hago, y Mario Andrés, pues, me visitaba a través del cristal. Y ya yo lo veía que él no estaba bien. Y yo le digo, en un momento dado, yo a ti te veo un poco mal. Creo que tienes el virus. El coronavirus. Y para tú decirle que se vio un poco mal, pues se veía bien mal. Claro. Entonces llega ese viernes, yo le digo... Ella me dice, vamos al hospital. Yo le digo, no, me siento bien, había subido un poco la fiebre. El punto es que Dios nos envía siempre ángeles. Y en este caso, además de mi esposa, que nunca me soltó de la mano, tenemos una amiga muy cercana, doctora, que vive cerca de la casa, ustedes la conocen, Carolina Victoria. Ella el día sábado, y por eso es bien importante siempre tener fe en cada paso que damos, porque siempre Dios nos envía la respuesta correcta. Ella tenía un juego de béisbol de sus niños, y Dios le puso en su corazón, déjame pasar por la casa de Mario Andrés. Barbie me llamó preocupada anoche, pasa por mi casa, como se los estoy diciendo, yo estaba en pijama, Barbie en pijama, ella entra por la puerta y dice, al hospital. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme la pijama, le dice a Barbie, quítate la pijama, cámbiate. Y cuando yo pienso en 20 minutos, ya estaba dentro del hospital. 2 minutos después me hacen los exámenes y estaba en una unidad de COVID. Ya avanzado. ¿Por qué? Porque cuando entro al hospital, aunque no tenía síntomas,
el doctor me dice, déjame tomarte una placa de la espalda, de los pulmones, para descartar cualquier cosa. Cuando regresa al cuarto, viene con los ojos brotados y me dice, te tengo que internar. Le digo yo, doctor, ¿qué pasó? Y me dice, tienes 70% de COVID en tus pulmones. O sea... ¿Eso qué decir? 70% que... 70 de 100. Es más de la mitad de los pulmones invadidos de COVID. Claro. Cuando te internan, y para avanzar en el testimonio, cuando te internan en una unidad de COVID, ahí es donde precisamente empieza la verdadera batalla. Le doy gracias todos los días de mi vida a mi esposa porque me llamaba cada 5 minutos por FaceTime, mensajes de los amigos, de ustedes, estábamos orando por el teléfono, Mariancita me escribía textos, en fin. ¿Cómo fue el impacto a ti cuando oíste que lo dejaron en el hospital? Fue muy difícil porque, como todos sabemos... Tú lo veías mal, ya. Claro, y no te dejan entrar. Tú tienes que literalmente dejarlo en la entrada del hospital y sabemos que está entrando, no sabemos si va a salir. Esa es la realidad, lamentablemente. Y cuando él me llama por FaceTime, me dice, me van a dejar, él empieza a llorar, se empieza literalmente a los jalar hombres somos los pelos. Bastante suaves en esa área. En el buen sentido de la palabra, bastante gallinas. Somos y flojos, me dice, yo no quiero quedarme aquí. Yo le digo, bueno, amor, te tienes que quedar porque tu oxigenación está muy bajita, tu presión está muy bajita. Entonces, son factores que te tienen que cuidar en el hospital. En la casa no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, fue ahí cuando comenzó esa batalla interna, ¿no? La fe de ustedes confrontada. Claro, por supuesto, la fe es muy importante porque... Pero fue confrontada en ese momento. Por supuesto que pero sí. Yo digo que es como que es difícil para él. Ahí donde pone a prueba... Él se quedó solito ahí, no la tenía ahí apoyándolo ahí con él. Ahí donde entra a prueba la fe. Así es. Entonces fueron momentos muy difíciles porque yo tenía que darle a él ánimo, tenía que dar fuerza. Y yo con 3 niñas en mi casa, mis papás enfermos también, que yo no podía estar cerca de ellos. Claro, mi mamá tus padres no me podía. están quedándose contigo ahora y también tenían el COVID. Exacto. Y mi hija mayor tenía también COVID en ese momento. Entonces era andando maniobrar de diferentes maneras. Y arriba de eso, la ansiedad, los ataques de pánico, porque Mario me decía, me siento mal, la oxigenación está en 93, subía a 99, pero a él lo ponían a caminar sin el oxígeno para ver si verdaderamente los pulmones trabajaban por sí solos. Y cuando caminaba, bajaba completamente la oxigenación y ahí es cuando le decía, no te podemos dejar ir, tienes que terminar tu tratamiento, porque él quería a los 3 días salir del hospital. Claro. Y le decía y confrontaba a los médicos. ¿Cuántos días tuviste? 6. 6 días eternos, donde lo peor es que es un cuartito de 4x2, solo está la cama. Mucha gente está en un hospital, yo nunca estuve en un hospital. ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente? Muchos. Yo me quería tirar por la ventana. Yo me arrodillaba a orar, yo lloraba, yo trataba de que las horas pasaran, pero te ponen un reloj como el que hay aquí en el estudio, que tú ves cada segundo pasando y las horas no pasan. Entonces ahí es donde viene la lucha y es donde la mayoría de las personas, desafortunadamente, más de 550,000 personas que han muerto en los Estados Unidos, donde pierden la batalla es en la mente, no tanto a nivel físico ni corporal. Te aplican inyecciones por todo lado, inyecciones que hasta en el estómago para evitar los coágulos. Eso es parte del tratamiento, pero sinceramente el mensaje que nosotros tenemos es que el mejor cóctel para poder salir, porque te aplican todos los cócteles, que Remdesivir, que antibióticos, que acitromicina, que evitar los coágulos, que plasma, que anticuerpos, es la combinación de FF, pastor. La fe y la familia. Si yo no hubiera tenido la familia como mi esposa, que me mantuvo sujeto de la mano, dándome palabra, toda mi familia espiritual también, ustedes, pero sobre todo tener la fe de que vas a salir, porque cuando estás metido en un cuarto de hospital... Entonces, sí hay pensamientos raros que... Totalmente. Claro, pastor, el tema es que también están los testimonios alrededor de uno. Yo llevo 1 año haciendo programas de COVID en televisión y en radio, y uno de los médicos que hacía el programa conmigo se murió de COVID. Exactamente. Acababa de entrevistar a un talento muy conocido por los cubanos. Que tú estabas en un medio también delicado, porque tú mismo estabas dando las noticias horribles que estaban pasando. Y entonces viene un pensamiento muy importante, que te dice siempre el enemigo en tu cabeza, tú eres el próximo, tú eres un perdedor, tú eres un loser, eres un perdedor y de aquí no vas a salir. Entonces miras por la ventana el cuarto de al lado y al otro día está vacío. Le tratas de preguntar a la señora que limpia, ¿me regalas un café? ¿Qué pasó con el señor de al lado?
Usted no pregunte, Mario, tranquilo que usted va a salir de aquí. Entonces es una lucha espiritual diaria que tienen las personas que están en un hospital y que están dependiendo del tratamiento médico, que es absolutamente importante, pero que tienen que depender de la fe para poder salir. El diablo lleva a la gente a rendirse. Totalmente. Le pinta un cuadro Claro, de temor. a través del cuadro a de través temor. de lo que ven, de lo que oyen, de lo que están viendo, y eso habla. Es una situación que habla. Claro, porque mi esposa me decía, el día que supuestamente me iban a dar salida, hay una ceremonia en la Casa Blanca honrando la memoria de las 500,000 personas que habían muerto hasta ese día. Entonces, si tú ves esa cifra, empieza la mente a decirte, ¿qué tienes tú de diferente? Sí. Tu cuadro eres uno más. Tus hijos, vas a dejarlos solos, tu esposa, tu familia. Y yo, desafortunadamente, cometí un error porque uno quiere demostrar la imagen de cabeza de la familia y todo. Le dije a mi esposa, no le cuentes a los niños. Esa es la próxima pregunta. A los niños. Cuéntame de los niños durante este proceso de tu batalla, Bárbara, pero él estando en el hospital, ¿qué tú le decías a los niños? Ahí está el problema. Yo me sentía hasta cierto punto sola, porque él nunca le notificó a su mamá, que está en Colombia, porque no la quería preocupar. Ni a mi papá. Sus hijos estuvieron ajenos a la información porque él no quería preocuparlos. Entonces los hijos llamaban a Mario al hospital, pero él actuaba como si nada estuviera pasando. Era una combinación de fe e irresponsabilidad. No, bueno, porque no le comenté a la familia, porque tenía fe que iba a salir de allí. Por supuesto, y es válido que en ese momento no quería compartir la información porque no quería preocupar a la familia. En mi caso, yo tuve que bandearme con las niñas y ellas pues me veían en el FaceTime con el papá, y cuando le ponían el oxígeno se preocupaban, no entendían. No entendían, teníamos ¿no? que explicarle, entonces le quitaban el oxígeno, pero entonces volvían a poner el oxígeno y ellas esa incongruencia ¿Cómo no la veía ella? entendían. Por Por todo, por FaceTime. FaceTime. Por FaceTime. Por FaceTime todo el Para tiempo. Barbie quiero interrumpirte porque para ella fue muy difícil, porque ella no pensaba que me iban a poner oxígeno. Cuando te ponen oxígeno ya sabes, porque todo el Que mundo hay un problema, claro. que es un paso a que te intuben. Te ponen oxígeno, pero si tus pulmones no reaccionan, el siguiente paso es intubarte, y de una intubación nadie sabe. Muchos no salen. Correcto. Muchos no salen. Mira, tengo que ir a un Bendito sea receso. Dios. Tengo que ir a un receso. Mayra, no has hablado mucho. No, pero es que estoy impactada. no, sí, y, yo porque sé hay cosas aquí que no sabíamos. y yo sé que el testimonio de ellos está tocando las vidas de muchas personas que nos están mirando, que en este momento tienen familiares en el hospital, tienen personas y personas incluso que están en el hospital que están mirando este programa. Claro. Que sé que esto les va a levantar su fe y a fortalecer su fe. Mira, tenemos que ir a un receso, pero cuando regresemos, estamos aquí con Bárbara Bermudo y María Andrés Moreno compartiendo realidades. Pero después quiero preguntarles a ustedes este próximo paso de ustedes y en general sobre las vacunas. ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan ponérselas? ¿Qué le han aconsejado? ¿Qué perciben? Etcétera. Regresamos en breve aquí en Todo es Posible. ¿Sufres de alguna enfermedad? ¿Tienes algún tipo de dolencia en tu cuerpo? No importa cuál sea el diagnóstico que el médico ha encontrado. Hay promesas de Dios para que recibas la sanidad que necesitas. Tú tienes que creer primero que eres sano antes de que la enfermedad se vaya de tu cuerpo. Porque la fe no es cuando pase darle gracias a Dios, es antes reconociendo, si Dios lo dice, aunque todo sea contrario, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Palabras de libertad para sanidad. Es un recorrido por las promesas de un Dios sanador que nos recuerda la autoridad que tenemos como hijos de Dios y nos ayuda a establecer la salud de nuestro cuerpo. Estas promesas las podrás leer y escuchar en el audiolibro Palabras de Libertad para Sanidad. Confiésalas cada día y recibe tu sanidad. Para más información, visita la página albertodelgado.org o llámanos al 305-273-1990. Dios es tu sanador. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú eres una escogida. En donde tú estás hay un cambio. La atmósfera tiene que cambiar. Cuando el tiempo pasa y cuando nuestras posibilidades parecen cerrarse, Dios habla muchas veces y Dios habla de muchas maneras. Y mi pregunta para ti es si tú estás dispuesta a escucharlo.
cuando la gente nos mira a nosotros, no simplemente nos va a ver a nosotros, sino que va a haber una reflexión del mismo trono de Dios, porque nosotros, nuestros rostros y todo lo que somos va a reflejar el trono de nuestro Señor. Dios quiere que tú sueñes en grande. Dios quiere que no mires atrás, que no permitas que el pasado sea un obstáculo para tú lograr alcanzar lo que Dios tiene para ti por delante. Aún en medio del dolor, tienen que levantarse para seguir adelante. Y solo eso lo puede hacer el Señor. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes, aquí en Todo es Posible, con María Andrés Moreno y Bárbara Bermudo, mi querida esposa conmigo. Como dije a la salida del receso, ¿qué piensan ustedes de la vacuna? ¿Qué has recibido en tu corazón? Y ustedes dos, ¿se vacunan, no se vacunan? ¿Deberíamos, no deberíamos? En estos momentos estamos con los anticuerpos. Entonces tenemos que esperar unos meses para poder recibir la vacuna. Es un tema que para muchas personas es un poco complicado porque pues está uno en debatirse, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué pasa con los efectos secundarios? Porque la gente pues siente que todo está como en un estado de prueba hasta las vacunas. Porque sí, que no nadie sabe en realidad hay lo que está desinformación y la gente tiene mucho miedo de que qué pasaría entonces si me vacuno, porque pues no hay mucho fundamento todavía, no hay mucha base en cuanto a los efectos secundarios de una vacuna. Entonces, lo que yo escucho es que hay gente muy indecisa, pero de igual manera sienten la responsabilidad que para poder retomar nuestras vidas y poder regresar a una cierta normalidad, como el flu, hay que seguir adelante y vacunarse. Entonces, uno escucha. Pero yo creo que el tema de la parte médica es sumamente importante. Consulte con su médico. Sí. Hay personas con preexistencia, con condiciones preexistentes. Lo que sí hay que hablar claramente es que una pandemia no existía hace 118 años. Punto. 2, las vacunas no son de 9 meses ni 8 meses como han desinformado mucho. Los coronavirus son más de 400 tipos de variantes de coronavirus. Estas vacunas se vienen trabajando hace muchísimos años. Pero el problema que tiene el tema de la vacuna es que hay una combinación de religión, de política, de intereses, de los laboratorios que son la empresa número 1, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, que manejan la economía. Entonces, tú tienes que colocar en una balanza todo. Porque, por ejemplo, no puedes decir desde un púlpito, una iglesia, que la vacuna trae la marca del diablo. Claro que no. Porque entonces le está diciendo a la gente no se vacunen. Hay más de 200 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos. Los números han empezado a bajar. Ahora, hay nuevas variantes. Si cada año la gente se vacuna para la gripe, más allá de que la gente piensa que esto viene de China, que lo hicieron en un laboratorio, hay que pensar objetivamente. Solamente quien ha estado en una unidad de COVID, como uno, sabe de que la diferencia está entre la medicina y la fe. Ahora, si tú te vacunas, sabes que estás inmunizado. Más allá de que la hayan cobrado, de que si los republicanos piensan una cosa, que si los demócratas piensan la otra, que si el laboratorio se está llenando de dinero, que la aguja vale tanto. Señores, la vacuna es muy importante porque esto va a seguir. Entonces, así como cuando tú llevas a los niños... Entonces, lo que estás hablando es que te vas a vacunar. No, yo me tengo que vacunar, obviamente. Yo no quiero volver a pasar por esto, pero no porque haya pasado. Es porque las vacunas existen y han existido siempre. Pero los niños los llevamos a vacunar. Los niños para poder entrar a la escuela se tienen que vacunar. Ahora, esta vacuna, y es una cosa mucho más periodística, pero esta vacuna va a ir dentro de las vacunas que se llaman seasonal, o sea que cada temporada viene, va a estar mezclada con la de la gripe. Y hay gente que no se vacuna para la gripe y le da gripe y lo pasa como un catarro. Pero cada año mueren más de 40, 50 mil personas de gripe. ¿De la gripe? ¿Y de Entonces, de flu. Entonces, esto va a ser una cuestión que es muy respetable quienes lo piensen. Y hay parejas que dice uno, yo no me voy a vacunar, el otro se vacuna. Bueno, al menos uno de los dos va a estar inmunizado. Si tenemos hijos y bueno, pues es un riesgo, pero yo creo que hay que ser conscientes. Es un riesgo inteligente. Por lo que está pasando y después de que alguien como Mario Andrés, que lo sufrió en carne propia,
pues es válido de que queramos ya estar tranquilos porque la reinfección existe. Y hemos escuchado casos de personas que han tenido el COVID, se han vuelto a reinfectar y les ha ido peor. Entonces no queremos pasar por eso otra vez. Incluso personas vacunadas no están a salvo. La vacuna que más está dando inmunidad son 6 meses. Es que no evita el virus, la vacuna. Lo que evita son los efectos síntomas, y los síntomas como los que atravesó Mario Andrés. O sea que de todas formas, aunque tú te pongas la vacuna, tú tienes que declarar que tú eres, que la palabra de Dios, el poder de Dios, se activa en tu vida. Claro, entonces vacúnate o no te vacunes. Es muy importante el factor Dios y el factor fe. Definitivamente. Una mujer nos escribió, se llama Maida Bustillo, creo que es de Nicaragua, por una entrevista que hizo Barbie extraordinaria. Si uno puede impactar, aunque sea la vida de una persona como fue Maida, que dijo, el testimonio de ustedes fueron mis ángeles que Dios usó, estaba muriéndome de COVID, no lo sabía, su testimonio fue el que me hizo ir al hospital. Vaya. Si nosotros logramos impactar, aunque sea una persona en el mundo como esta, que es real y nos escribió, la hemos hecho, pastor. Sí. Porque no podemos estar siempre peleándonos. Los conservadores piensan una cosa, los izquierdistas piensan otra, los cristianos una y los católicos otra. Yo creo que, mira, algo muy importante para recalcar es que hay que actuar a tiempo. Yo me recuerdo cuando el pastor me llamó y me dijo, hija, ¿cómo te sientes? Iba en el cuarto día, yo le dije, me siento muy bien, no tengo síntomas, estoy aislada porque tengo que hacerlo para ser responsable con mi familia. Me dice, pero ten cuidado porque el 8º día es muy complicado. Es verdad. Dicho y hecho. Ya ustedes habían pasado por la experiencia, han escuchado muchos testimonios. Yo creo que la clave está en que independientemente tenga síntomas o no, una vez des positivo, ve al médico o ve a un hospital cercano para que esté seguro de que, porque Mario llegó casi ahí rayando, casi asintomático. ¿Sí? Nos dimos cuenta por la oxigenación, porque yo era maniática, yo cada 5 minutos le estaba tomando la oxigenación. Andaba detrás de mí con el oxímetro. Porque le tomaba la presión de él estaba en 99, en 90. Pero ustedes pueden pensar y la oxigenación estaba en 93, 92. Cuando él estaba en 99, cuando empezamos todos como que con el tema de chequearnos para ver si alguien tenía síntomas. Una cosa tan increíble. Entonces, perdóname, amor, yo creo que es tan importante y por eso esa señora da su testimonio, porque conocemos familias, conocemos personas que han llegado muy tarde al hospital. Y ha sido tarde. Porque han tenido miedo de ir, porque yo le decía, vamos al hospital. No, yo no quiero entrar a un hospital porque quién sabe si salgo. No, es que hay que ser responsable. Es que vayas a un hospital no quiere decir que te van a dejar. Si hubiésemos ido un poco más temprano, como me dijo el pastor, váyanse a chequear, creo que la historia hubiese sido diferente. Independientemente, le doy gracias a Dios, porque yo lo único que oraba todos los días decretando era que mi esposo entrara por esa puerta, por la puerta de la casa, y que regresara a su familia. Lo que yo viví no se lo deseo a nadie, son momentos muy difíciles, donde entra una guerra entre la mente y la fe. Ahí es donde tienes que porque verdaderamente esta es una base satánica que se desarrolla para romper familias, para hacer que la gente dude de Dios. Temor, llenar todo el hogar de temor. Así es. Exactamente. O sea que la medicina que tú usaste, aparte de la medicina, es la fe. F. Familia y fe. Familia y fe. Tu familia intercediendo por ti, creyendo a Dios por ti, declarando que ibas a salir de eso, que Dios te iba a levantar. Y así mismo tú que nos estás mirando, el Señor te levanta ahí donde tú te encuentras. Pero tienes que dar los pasos. Primero tienes que ir a Dios y después ir al hospital. Aunque no tengas síntomas, ir al hospital. Claro, tenemos una situación que, como decimos, podemos tener el virus y no tener síntomas, pero infectar a otros. Correcto. Entonces, es necesario, por amor a otros, también. Y hay otra realidad, Pastor y Mariam. Lamentablemente, muchas personas necesitan seguir trabajando. Y hay muchas personas que teniendo el virus salen a la calle a trabajar. Para mí eso es irresponsable. Y mantienen callado la verdad. Totalmente, porque si no tiene síntomas, pues no se quedan en su casa. No guardan ese distanciamiento o ese aislamiento. Infestan a otros. Y salen a la calle e infectan a otros. Y pueden creer lo más loco de este virus, que todavía los médicos no terminan de dar, como se dice popularmente, pie con bola. Yo entro al hospital, me evalúan, me encuentran 70% de COVID en los pulmones, me hacen el examen y era negativo. ¿Pueden ustedes imaginarse la locura de este virus? Yo entré negativo al hospital. Negativo. ¿Y estabas andando? Y estaba podrido en COVID.
si cabe la palabra. Entonces es una locura lo que está pasando con este virus, por eso no pueden dar nada por sentado, porque además la fe es obediencia, y hay que ser obediente, y hay que ser diligente, y hacer la diligencia. ¿Cuál es la diligencia? No solamente es orar, hay que ir a un hospital, porque Dios no está en contra de los médicos, ni en contra de la medicina. Ahora me quedan 30 segundos y quiero que ores. Quiero que ores por aquellos que nos están mirando. ¿Cómo no? ¿A que dónde tal miro, vez, acá? Sí, ahí está tu cámara. Y tal vez en un hospital mirándonos en este momento. ¿Cómo no? U otros que están en una situación parecida a la que tú tenías antes de ir al hospital. Le doy gracias a Dios, primero que todo, por la oportunidad de vivir, de respirar. Dale gracias a Dios por la oportunidad de permitirte estar al lado de los tuyos. Y para todas esas personas que están pasando por un momento difícil, como lo pasé yo sin esperarlo, porque la enfermedad viene y te sorprende. Recuerda que Dios tiene siempre un propósito. En el caso de nosotros lo entendemos ahora. El propósito de contar este testimonio para que muchos escuchen y sean diligentes. Desde aquí enviamos nuestra bendición y nuestra petición a Dios para que menos personas sigan siendo parte de esta terrible estadística que va a quedar para la historia, que ha matado más personas que las guerras, todas las guerras juntas que ha ido el ejército de los Estados Unidos. De esta manera te pedimos que no pierdas la batalla de la fe, que luches en tu mente y en tu corazón y le creas a Dios, que más allá de la medicina será Dios el que te va a levantar de esa cama y te sacará victorioso o victoriosa en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, gracias Mario Andrés Moreno y Bárbara Bermudo, aquí en compañía de mi esposa y yo. ¿Qué puedo decir? Tenemos que irnos del aire, pero qué tremendo esto. Estoy seguro que han recibido, estoy seguro que lo que han recibido lo pondrán en práctica y el Señor está contigo. Acuérdate que todo es posible. Si puedes creer. Amén.